Bueno, aquí estamos otra vez. ¿Otra vez? Don Javier Gómez Pioy, segunda sesión. Segunda Tanto sesión. la primera, tú has hecho muchos trabajos nacionales e internacionales. ¿Cuál es la diferencia a la hora de realizar un briefing cuando tú te enfrentas a un proyecto internacional y a uno nacional? Pues no hay mucha diferencia y hay muchísima. Por lo general, un proyecto internacional, el cliente que te busca, pues te busca porque puede ser conocido o lo que tú le das le va a producir ciertos beneficios. A lo mejor el hecho de que yo me dedique a arquitectura biónica y crea que la arquitectura debe ser sostenible y todas estas cosas que ahora están tan de moda, moralmente a mí me interesa. Pero a lo mejor a un cliente lo que le interesa es que, precisamente por ser biónico, vivo, sostenible, a lo mejor él puede vender sus apartamentos más caros, ¿no? Cada uno tiene intereses distintos. Entonces, en el mundo internacional te buscan básicamente porque eres una persona conocida que das algo distinto a lo que dan otros. Y por eso puedes jugar, porque internacionalmente hay muchos arquitectos muy buenos, ¿no? Nacionalmente en el mundo nacional es algo diferente porque no hay tantos tipos distintos de arquitectura como para que la tuya sea diferente a los demás, sino simplemente el cliente nacional pues a lo mejor busca experiencia, un trato agradable, profesionalidad, pero en el mundo internacional prima mucho que seas muy conocido, que has salido en muchísimas revistas, que tengas una idea muy potente, muy distinta de otras. Tú coges a cualquiera de los arquitectos del top 100, verás que cada uno de ellos es muy reconocible en su arquitectura, ¿no? Yo tengo una anécdota muy divertida. Nos encargaron a 5 arquitectos muy conocidos, al menos 4 de ellos, David Chipperfield, Mario Botta, Steven Holm, Arata Isozaki, ¿no? Se encargaron un proyecto en la ciudad de Hangzhou, en China. Y entonces cada uno de nosotros enviamos a un propio del estudio a que fuera allí por primera vez a conocer al cliente, ¿no? Y nosotros nos quedábamos como en retaguardia esperando a ver qué pasaba. Entonces el cliente al cabo del rato me dice, no, tienen que venir ustedes, porque yo les voy a contratar a ustedes, les voy a pagar muchos honorarios y van a hacer usted sin límite de presupuesto, pero quiero que sea usted el que esté aquí. Y es más, el proyecto que me hagan quiero que sean bocetos de su mano, no de la mano de que gente tenga su estudio, ¿no? Porque lo que quiero es poner unas carteles gigantescos, los 5 mejores arquitectos del mundo están aquí, y lo hizo, todas nuestras caras ahí puestas, ¿no? Eso es a lo que se juega en el mundo internacional. Para el cliente, traerte un señor que va a ser más caro y que le va a hacer una cosa súper espectacular, es para él un modo de enseñarse y de mostrarse y una publicidad inmensa, ¿no? Cosa que en el mundo local no sería. Y eso lo puede llevar inclusive al mundo del fútbol. Por ejemplo, en el mundo del fútbol hay gente buenísima, pero ¿por qué prestaron más atención a los extranjeros que a los locales? Luego el tema de impuestos, estas cosas. Pero es verdad, el mundo internacional juega con otras reglas que el mundo local. ¿Cómo surge la inspiración o el germen en un proyecto? Pues eso es lo más difícil. Yo soy profesor de un departamento que se llama ideación gráfica arquitectónica. Es lo más difícil, ¿no? Porque cuando la idea se te ha ocurrido, todo es un proceso más o menos largo, pero fluido. Cuando tú esa idea no la tienes todavía y no sabes cómo hacer, y cuando un cliente te dice, ¿me va usted a hacer un rascacielos o me va a hacer usted un museo? Y te enfrentas al papel en blanco y no sabes y por dónde empiezo, esa parte es dificilísima. Entonces, pero es dificilísima desde que estás empezando en la escuela de arquitectura siendo un chavalín jovencito de 18 años, y cuando ya tienes 70, es el mismo sufrimiento, ¿no? Es muy difícil comenzar un proyecto, ¿no? Muy difícil, ¿no? Yo lo que siempre digo es que hay una parte que te puede hacer más sencillo ese punto de arranque, que es la investigación. Entonces tú consigues que parte de tu vida sea investigar sobre lo que sea, en mi caso sobre las estructuras vivas. Toda esa investigación que vas haciendo, toda esa base de datos, todo ese conocimiento que vas atesorando, es una plataforma que te impulsa bien para esa primera idea, esa primera raya que trazas sobre un papel, que es la más difícil. Si no tienes esa investigación de apoyo, pues también puedes trazar las rayas, inclusive puedes acertar. Pero cuesta más. Yo creo que como todo en la vida, hacer arquitectura sería como jugar un partido de tenis, ¿no? O sea, no puedes salir frío, tienes que calentar un poquito antes, ¿no? Y no se puede. Si sale frío, lo más seguro es que te dé un tirón, no puedes, ¿no? Pero es la parte más asombrosa, porque tú dices, voy a inventar algo que no existe. Tremendo, imagínate que todos los días, cada día voy a inventar un edificio que no existe. A mí me decían los clientes internacionales, something never seen before. Y decía, pues tengo que cobrar 100 veces más, como algo nunca visto antes. Y eso lo hago un día, y otro día, y otro día, ¿no? Es muy difícil, es la parte más complicada. Luego, una vez que ya le ves la forma, pues esto ya lo interviene mucha más gente. Yo hago siempre los proyectos de idea, ¿no? Y cuando ya lo tengo un poquito claro, ya se lo doy a mis colegas, a mis ayudantes para que lo desarrollen. Entonces ya luego lo construyen, lo desgracian o lo que sea, pero todo eso es muy sencillo, ¿no? Pero el principio te lleva cientos y cientos y cientos de dibujo, miles de horas, porque esa parte es muy complicada. ¿Y toda la haces tú a mano? La primera parte hasta que luego lo pasas a proyecto. A mano y a mano, es decir, sin ordenador. A mano.
de lo que se dice... Te sientas y empiezas a tirar líneas. No lo sé, puede ser a mano alzada o con regla y tal, pero necesito tener el contacto directo con lo que estoy haciendo, no a través de una pantalla, porque en la pantalla está muy bien, es decir, la pantalla del ordenador te ayuda a muchas cosas, pero te enseña una realidad que no es real. Y el dibujo que tú estás haciendo es una realidad real, que dices, me acerco a escala 1.5, me alejo a escala 1.200, pero en el ordenador tienes que poner las escalas y demás, ¿no? Para mí, a lo mejor es porque yo sea muy mayor o porque estoy formado a la antigua usanza del arte, pero necesito coger el lápiz y tocar el carboncillo y tocar el papel y sentir cómo el papel se desliza en la mano. Y en los proyectos de concursos que ahora estoy haciendo, antes los arquitectos buscábamos los mejores infógrafos que podíamos encontrar. Todos eran chinos o de Singapur, que hacen unas infografías hiperrealistas que no sabes si está construido o no. Llegó un momento en que todos los grandes estudios usábamos a los mismos infógrafos. Y todos los edificios, aunque fueran distintos, parecían el mismo. Tenían la misma persona, la misma nube, la misma todo. Llegó un momento en que más perfección no se buscaba. Y entonces los clientes lo que quieren ahora es que el arquitecto sea capaz de dibujar con sus propias manos una acuarela. Es decir, ¿qué es lo que se hacía antes? ¿No? El arquitecto o algún ayudante muy aventajado del estudio. O sea, que ahora sacan dos cosas. Sacan el cuadro que van a tener del prototipo del edificio y el edificio, ¿no? Sí, y además les gusta, y los clientes te piden quedarse con esos dibujos tuyos porque le dan un valor extraordinario. Y pues, vale, el dibujo hiperrealista, la infografía, el dibujo por ordenador, vale, sirve también. Pero eso lo puede hacer cualquiera. Pero lo que haces con tu mano no. Paradójicamente eso se está perdiendo en las escuelas de arquitectura. Cada vez se dibuja menos a mano, cada vez se dibuja más a ordenador. Y dibujar es como la mano que piensa. Hablamos de proyectos, hablamos de profesionalidad, pero ¿influye el estado de ánimo en el diseño de un nuevo edificio, un nuevo proyecto? ¿Tu estado de ánimo? No lo tengo claro, que si estás triste o alegre salga. No creo. Yo al menos no lo tengo, no podría decirte. Lo que sí que influye, y no sabes cómo influye, es un momento determinado. Todos tenemos un momento en el que se nos ocurren las cosas. Yo, por ejemplo, a mí se me ocurren las cosas cuando estoy durmiendo. ¿Sueñas entonces con los proyectos? Estoy a las 3 de la mañana, me despierto y digo, ¡ahí va! Ya lo tengo. Me levanto, voy a la mesa, cojo un lápiz y luego me vuelvo a dormir. Cosa absurda. O sea, tu inspiración viene a estoy través durmiendo. del sueño. No sé por qué. Repentinamente se me ocurre. Más de una noche me levanto. O, por ejemplo, una cosa absurda, cuando estoy en la ducha, no sé por qué, cuando estoy en la ducha digo, ¡ahí va! Y ya lo tengo también, ¿no? Pues hay momentos, y no sé por qué decirte que la inspiración viene cuando te estás duchando, cuando estás durmiendo, y no sé por qué no viene cuando estás sentado en la mesa 5 o 6 horas, ¿no? Como decía Picasso, que la inspiración te pille trabajando, ¿no? ¿Has tenido miedo alguna vez a la hoja en blanco? Siempre. Pues es que cuando sale un actor a hacer teatro, sale un torero a torear, siempre. Y cuando coges una moto, y vas a la moto, si no tienes miedo al asunto. Es que hay veces que las cosas salen muy fáciles y otras no salen. No salen, entonces mi padre me decía, cuando lleves un día entero y no te salgan las cosas, vete a dormir. Te hablas como el día siguiente. Oye, lo he hecho muchas veces y es verdad, porque estamos empeñados en darle vueltas. Y sobre todo una cosa que yo aplico como una norma es, o es fácil o es imposible. Si te emperras, si ves que aquello no va, es que no va. Y si es fácil, es fluido, es que va. Esa es la máxima. Pero hay veces que cuando tú creas determinadas curvas en un edificio, para ejecutarlas tú has sacado una idea, pero no es fácil luego llevarlo a la práctica. No, pero eso ya entramos en otro problema. O sea, una vez son los sueños que uno tiene y luego cómo convencer al señor que lo va a construir que ese sueño puede ser construible, que no está tan claro, y cómo convencerle al señor que lo va a pagar que no por ser tan raro va a costar más. Pero es verdad que a veces las curvas las carga el diablo. Se podría decir. Mejor no utilizar muchas curvas en el proyecto porque es que es muy difícil construir con curvas, ¿no? Y si te fijas en la historia de la arquitectura, el 99,99% de los proyectos, de los edificios son con líneas rectas. Yo he visto algún museo tuyo que precisamente sí, rectas no tiene muchas. Pero a veces te mete donde mejor no entres, no te llamen, ¿no? Las curvas son muy complicadas, muy complicadas. O sea, la pregunta sería, ¿es un error confundir forma con idea? Sí, y yo de eso sé mucho porque he confundido muchas veces forma con idea, sí que yo pensaba antes que la arquitectura biónica tenía que parecer viva o biológica. Entonces hacía formas que le decían el molusco, un edificio le llamaban el molusco, porque te puedes imaginar qué forma tiene. Claro. Con el paso del tiempo me di cuenta que la naturaleza tiene sus herramientas para los edificios y la arquitectura usamos los nuestros, ¿no? Y me he dado cuenta que puedes hacer arquitectura viva, biónica, biológica, sostenible, con rectas, no necesitas curvas. Pero hace muchos años yo pensaba que la curva era patrimonio del mundo orgánico. Ajá. Y por ende la arquitectura debía también ser prioritariamente con curvas antes que con rectas. Ese es un error del que, aunque me ha costado muchos años, he conseguido salir. ¿Qué es para ti la lógica estructural de los edificios? Pues justo lo contrario de lo que me enseñaron. Mal vamos, o sea, académicamente se enseñaba lo contrario, ¿qué me dices? Se enseñaba lo contrario, sí.
Claro, estamos hablando hace casi 40 años, ¿no? Pero en el mundo de la escuela de arquitectura, la estructura como tal era algo que venía detrás de la forma. Si uno hacía el edificio, diseñaba lo que quisiera diseñar, y luego decía, bueno, pues ahora hay que meter la estructura. Bueno, pues mira, tengo aquí este hueco dentro del cuarto de baño, voy a meter este otro pilar aquí en el armario, voy a poner... y claro, esto es un desastre, ¿no? A mí me enseñaron que la estructura venía después. Primero era la forma. Error monumental. Cuando aprendes de la naturaleza, todas las formas naturales están estructuradas, o hay una unidad íntima entre estructura y naturaleza. Y esa unidad íntima entre estructura y arquitectura debería existir en la realidad, pero lo cierto es que no existe. De hecho, muchas veces cuando me llaman, me encargan algo, va a encargar usted alguien un internacional, ¿no? Vamos a encargarle usted un rascacielos. Entonces, el broker mío, el que va a buscar al cliente, le dice a mi cliente, y es calculista estructural. Ah, sí, no me diga, ¿no? Como si fuera algo extraordinario, un arquitecto se preocupará por la estructura. Y dice, ah, sí, es usted calculista estructural, usted estructura. Entonces, sí, y le voy a dar el concepto estructural. Luego se lo va a desarrollar aquí gente de aquí, pero le voy a dar... Para mí la estructura, como para todas las formas orgánicas y vivas, es básico. No puedes pensar, bueno, primero nos diseñamos a nosotros, los seres vivos, y luego ya iremos metiendo las costillas por donde podamos. No, eso no puede ser. Formamos una unidad indisoluble. Pero en la realidad arquitectónica eso no se da, paradójicamente. Por eso tienes esa idea que dicen, venga, vamos a optimizar la estructura. Es una cosa que nunca lo he entendido, que consiste en que todos los pilares sean iguales, todas las vigas son iguales, pero ¿por qué tontería? Porque tienen que ser... Es que así es más fácil porque todos los encofrados son iguales, sí, pero es una tontería, ¿no? Porque hay una lógica entre forma y estructura, no tiene por qué ser la estructura independiente de la forma. Si la forma es así como muy retorcida, ahí sí que tienes que la estructura forme unidad con la arquitectura, pero cuando hacemos arquitectura convencional, pues la estructura pasa desapercibida. No se ve generalmente. No sé. O sea, antes preguntabas tú cuál es la idea, cómo se te ocurre la idea, era pues... Para mí, cuando empiezo a proyectar, lo primero que pienso es cuál es la estructura más lógica para este edificio. Si me sale la estructura, me sale lo demás. Pero si no me sale la estructura y llevo mucho tiempo sin que salga porque no encuentro la estructura, entonces empiezo a pensar en fachadas. Y yo soy muy malo haciendo fachadas. Diseñando fachadas soy muy malo, muy malo. Sí, la estructura es la base, es la idea. La naturaleza, todas las formas es el resultado de una estructura y una ley. Y la ley desarrolla esa estructura y al final sale un árbol, o sale una cebolla, o sale un melón. Pero el melón no sale y luego se rellena por dentro, sino que sale de dentro hacia afuera, desde el concepto estructural hacia la forma. ¿Es importante el vacío en una estructura? Claro, porque todos los seres vivos, todos, bueno, también te podría decir que los seres no vivos, pero es más evidente si lo hacemos en los seres vivos, tenemos un porcentaje de vacío y de materia, que en nuestro caso, en el caso de casi todos, ronda el 64-65% el porcentaje de vacío. Nosotros, seres vivos, el 65% de nosotros está vacío, pero en nuestro caso estamos llenos de agua. Es decir, el 65% de nuestro cuerpo es agua, y eso no quita que cuando vayas caminando por la calle vayas salpicando. No es eso, pero lleva de agua. Por eso viene ese bajón cuando tienes demasiada agua, entonces necesitas como beber, ¿no? En todos los seres vivos, materia y vacío forman dos unidades que están integradas. Es decir, no hay una masa de materia maciza y un vacío gordo, no. Hay una integración entre materia y vacío. Nosotros no tenemos agujeros como bolsas de agua, tenemos muy pequeñitos agujeritos, ¿no? Como muy poquitos poros. Pues en la naturaleza es importante, porque la naturaleza no construye con pilares y vigas, que es como hacemos los humanos, ¿no? Los arquitectos, dos pilares gordos, una viga gorda, ¿no? Sino que construye con redes. Cuanto más pequeña es la red, o vamos a decirlo, cuanto más elementos tiene una red, una telaraña, más pequeños son los vacíos que hay, por supuesto, ¿no? Pero cuanto más elementos forma una red, más pequeñito y más finito puede ser cada elemento y es más resistente y más flexible. Entonces, claro, si cuando tú ves una red, una telaraña, ves que te fijas en los hilitos, pero si te fijas un poquito más, también te fijas en el vacío que hay entre los hilitos. Y eso lo aplican los huesos de las aves, las telarañas, y buscan ese equilibrio entre materia y vacío, porque el vacío en la naturaleza no es un agujero, es algo que ayuda a la resistencia, o algo que ayuda a respirar, o a enfriarse, o a climatizarse. El vacío es un vacío dinámico en la naturaleza, no simplemente un agujero, como lo entendemos nosotros. Hablabas de los huesos, nuestros huesos son porosos, o sea, también tienen pequeñas microestructuras o huecos. Pero son muy distintos los huesos de los seres. Por ejemplo, el hueso de un elefante es poroso, todo es poroso. Entonces, claro, el elefante va despacito y apoyando el pie. Fíjate, los elefantes siempre tienen 3 pies apoyados, por algo será. Nunca, si levantan uno, siempre tiene 3 apoyados. Si ponen 2, se rompe. Entonces, el hueso de una vaca, ¿no? Un hueso más. Todo es poroso, ¿no? Pero coges el hueso de un ave y el ave tiene que volar. A lo mejor pesan varios kilos, que los buitres pesan mucho. Pero bueno, entonces los huesos de los aves son huesos neumáticos. ¿Qué quiere decir eso? Te lo iba a preguntar ahora. ¿Qué quiere decir que un hueso sea neumático? Porque yo lo asocio a la aviación. Para mí neumático es una presión de aire que pasa para poder transmitir fuerza. Es que hay aire a presión. Dentro de los huesos de las aves. Hay aire, claro, no hay aire que se entre y salga. No, el vacío que está dentro de uno del hueso está apretado.
por así decirlo, está presionado. La mezcla entre el aire que hay dentro, así que no es un vacío. Una cosa es que tú veas el hueso y no veas nada al lado del hueso, pero es que al lado del hueso hay aire, que no se ve, pero está. El hueso neumático es una expresión que se utiliza para definir un hueso que tiene características dinámicas. Por ejemplo, tú coges el fémur de un pájaro y lo doblas, pero con un hueso humano lo doblarías y lo partes, y con un hueso de elefante no puedes doblarlo. Neumático significa que tiene cierto mecanismo de flexión, ¿no? Y por eso las aves pueden volar, ¿no? O sea, le da flexibilidad, pero también resistencia. Claro, o sea, claro. Dentro de pues esa diríamos tolerancia... que neumático sería también un bambú, una caña de bambú. Podríamos utilizar ese mismo concepto. La caña de bambú no está formada por fibras, es muy distinto porque es que, claro, el pájaro no solamente tiene que volar rápido, despacio, pararse. El bambú está quietecito, donde va el aire, pero está quietecito, ¿no? Entonces, cada función de cada ser vivo tiene una estructura siempre porosa y siempre neumática, más o menos dependiendo. Por ejemplo, nosotros los humanos, pues donde tenemos nuestros huesos son porosos, pero funcionan muy bien por las articulaciones. Si no tuviéramos articulaciones no podríamos hacer nada ni movernos. El secreto de todas las estructuras vivas está en las articulaciones, como en todo el mundo. Es decir, todas las estructuras que tú haces para un edificio, para un ser vivo, tú puedes pensar en la viga, pero el secreto está en la articulación. Y cuando haces un rascacielos, todo se mueve, ¿no? Todo se mueve y todo se retuerce y todo. ¿Cuál es el secreto? La articulación que une dos vigas, donde tienes que poner como para que esa articulación no se parta, no se rompa, como nos pasa a nosotros con la rodilla, ¿no? Es decir, que si nuestra rodilla fuera fija, pues se partían nuestras piernas al primer paso, ¿no? Todos los huesos de todos los seres vivos tienen rótulas, si no podríamos movernos, todos, más o menos. Pero algunos, además de las rótulas, los huesos tienen una capacidad de flexión muy grande. Eso es lo que se llama un hueso neumático. Curioso. Oye, entonces, ¿qué aportan las alas? Porque las alas también son huecas y además tienen una estructura muy curiosa. ¿Qué le aporta? Vacío, pero exageradamente, en una proporción que no te puedes hacer ni idea. Porque tú ves el ala de un pájaro y la llena de plumas, ¿no? Porque el hueso está debajo, ¿no? Entonces el hueso es el que se mueve. Macizo de plumas. Tú coges una pluma, te lo imaginas, ¿no? El calamo de la pluma está hueco y con pequeños vacíos, pero la pluma está formada por bárbulas, se llama, como pelitos, y barbulillas, que son los que unen cada dos pelitos, ¿no? Entonces tú coges la bárbula, una cosa de 3 milímetros, 4 milímetros, ¿no? La bárbula, ¿no? La cortas por el medio y te das cuenta que no es una línea recta, sino que hace un arco, así, la bárbula, que parece que es un hilito. Entonces cuando tú miras, el porcentaje de vacío de la bárbula puede ser, en la materia, pues como del 80% de vacío o más, 85% respecto de la materia que forma cada barba o bárbula. Eso con cada una de las bárbulas. La barbulilla, que es los dientes de cremallera que unen cada una de las barbas para formar la pluma, y tiene una estructura muy parecida a la del hueso. En este caso no es con forma de gancho, sino que es una estructura como si fuera un hueso, así con muchas fibritas cruzadas así. El porcentaje de vacío que tiene un ala de microvacío respecto de la materia con la que está hecha puede estar entre un 80%. O sea, es ligera. Muy ligera, resistente, pero no lo parece. Y además se adapta. No lo parece, porque tú miras y como ves el ala dices, ¿cuánta pluma? ¿Qué macizo está todo? Pero es que las plumas son, con comparación, la materia con la que está hecha la pluma y el vacío que encierra cada pluma es exagerado, es como del 80%. Por esa razón pueden volar, porque si no sería imposible. Es decir, tienen mucha materia, pero no pesan, porque tienen muchísimo más vacío. Ese es el secreto. Me parece alucinante. Vamos a seguir con esta idea. Me gustaría, ya que estamos hablando de aves, de hablar de los nidos, porque dentro del hueco también los nidos es como algo caótico que parece que no tiene ningún sentido, pero protege a los huevos, sirve como un refugio. Cuéntanos un poco. Parece caótico, pero de caótico nada. No hay nada más lógico que un nido. Entonces tú imagínate que eres un pájaro, ¿no? Pájaro volando y dices, voy a hacerme un nido aquí en este arbolito, ¿no? Y entonces, si eres pájaro, ¿qué haces? Porque no lo puedes coger las cosas con la mano. Coge la rama con un pico. No puedes coger una rama de 5 kilos, el pájaro va arrastrado, no puede, ¿no? Entonces, coge una brizna de hierba pequeñita. La suelte. Y todo, claro, no puede. Coge la brizna de hierba pequeñita y mira en los árboles donde hay 3 ramitas juntas, ¿no? Y coge la primera, ¡pum! Y la deja caer. Porque no puede hacer otra cosa. No puede darla con la pata ni esas cosas, la deja caer, ¡pum! ¿no? Entonces, va por otra brizna de hierba y la deja caer, ¡pum! Entonces, las primeras es dejarlo caer. Cuando he colocado varias así como dejadas caer de cualquier manera, que las hierbitas tienen como pelitos, se enganchan unas con otras. O sea, me parece que son lisas, pero lisas nada. Todas las hojas tienen pelitos. Y por esos pelitos se enganchan y por eso no se caen, ¿no? Bueno, cuando ha creado como una camita de hierbitas, va a por más hierbitas. Y entonces es muy sencillo. El pájaro vuela, se pone en mitad del nido y suelta la hierbita, pero en este caso hacia afuera, no hacia la cama, hacia afuera. Va por otra hierbita, se pone en mitad del nido y hacia afuera. Y va rotando.
el pájaro va dando vueltas, de manera intuitiva, y va soltando, y el caerse hace que las briznitas de hierba se vayan como trenzando de una manera natural. Las briznas de hierba tienden a volverse secas. Hay algunos que incorporan trocitos de barro, pero es dejarlo caer. Y una vez que lo has dejado caer, eso es una ley que parece caótica, pero es bastante lógica, es la que puede hacer el pájaro, no puede hacer otra cosa. Una vez que lo ha dejado caer todo eso, ha creado una estructura porosa, porque eso es imposible que sea macizo a 100%, por la que pasa el aire. Y entonces los huevos que ponga ahí, los pájaros están aislados por el aire, están como refrescados. Tampoco es que haga un frío muy grande, ¿no? Pero están frescos porque están aislados. Bueno, pues ese mecanismo, eso se llama estructura fractal caótica, pero no es nada caótica, es muy lógica, pero se llama la estructura fractal caótica. Por ejemplo, tú no sé, en tu cama a lo mejor tienes un edredón, todos tenemos un edredón. Sí, gordito, sí. ¿no? ¿Cómo funciona el edredón? Son plumas de ganso, porque los gansos tienen unas plumas en el cuerpo, no en las alas, en el cuerpo. Así cuando tú ves una pluma de normal, toda la pluma está peinadita, así que muy bonita. Las plumas del ganso, la parte que le toca al cuerpo, son cosas de fibritas y todas retorcidas, ¿no? Porque le sirve al ganso cuando vuela para no tener frío, para aislar y luego para no sudar en exceso. Bueno, pues con esas plumas, con las buenas, son las que se hacen los edredones, que producen esa especie de estructuras por las que pasa el aire. Entonces tú estás tan ricamente dentro del edredón y no sudas, porque tienes una corriente de aire permanente. Y se llaman estructuras fractales caóticas. Qué buena idea. Tú organizas un taller de arquitectura biónica en Cuenca, ¿verdad? Sí. Que además 18 años. He oído que dentro de poco abres otra vez, ahora de cara al verano. Hemos estado varios años sin poderlo hacer por circunstancias que todos conocemos. Y ahora hacemos la edición número 18. La gente que viene, pues viene como un poco, ¿qué es esto de arquitectura biónica? ¿Qué es, no? A ver qué. Y entonces, pues el primer día les ponemos a mirar delante de un árbol y les dejamos media hora, sentados, ¿no? y al cabo de la media hora decimos, ¿qué? ¿Ya habéis aprendido? No habéis aprendido nada. Yo miro el árbol y aquí no se me ocurre nada. Claro, es que lo están mirando mal. O sea, para mirar las cosas vivas hay que mirarlas con cierta técnica, ¿no? Y entonces todo el curso va de eso, de cómo enseñar a mirar técnicamente, porque lo complejo, lo hablábamos la semana pasada, está formada por capas simples, por superposición de capas simples. Tienes que aprender a mirar cuál es cada capa simple. Entonces cuando descubres las capas simples, ahora ya sí que sé mirar, ahora ya sí que sé extrapolar este conocimiento. Pero al principio nos sentamos delante de un árbol pensando que ahora voy a encontrar la piedra filosofal y no encuentras nada porque no sabes mirar. Que una de las cosas que haces en ese taller es les das una hoja en A4 y les enseñas a que hagan una estructura esto sí que tiene mucha gracia. Una hoja, y entonces dices, a ver, yo te doy esto y ahora conviértelo en una estructura resistente. Sí, esto es una anécdota muy bonita que me pasó y que explica muy bien esa historia. Un día, ¿cómo se llaman? Yo creo que estos eran de National Geographic. Me pidieron si podían estar conmigo la semana del curso y hicieron una peliculita que luego se llevó a París y la verdad es que muy bien, ¿no? Y estos señores, el que venía, había una cantidad de cámaras y demás, era un escéptico de cuidado. No se creía nada de lo que decían. Y entonces llegamos un día a las lagunas de Cañada del Hoya y allí ya iban todos preparados con su hojita de papel y con unas pajitas de refresco y tal. Y digo, bueno, vamos a hacer una estructura con pajitas de refresco y vamos a ponerle encima, lo mismo que si hiciéramos con una hoja de papel plegada, ¿no? En el caso de las pajitas de refresco, vamos a ponerle encima varias piedras y vamos a hacer un campeonato. A ver quién pone más piedras encima de las pajitas de refresco. Y aquí iba aguantando, las pajitas de refresco puestas de determinada manera aguantan. Entonces el hombre aquel empezó como a picarse la curiosidad y dijo, bueno, sí, hay unas cuantas piedras, pero seguro que no le puedo poner el 4x4 lleno de cámaras que tengo aquí. Vamos a probar. Y entonces le hice a uno de los ayudantes míos que hiciera una estructura con pajitas un pelo especial. Entonces la pusimos delante de la rueda del camión, le pusimos unas piedras ahí para que pudiera subir el camión y se pusiera suavemente, no a lo bestia, sobre el... Bueno, pues cuando estaba el camión subiendo, la piedra ¡pah!, estalló y la rueda del camión ¡pum!, cayó sobre la estructura y la estructura hizo ¡uy! Y se volvió a levantar. Entonces el hombre iba grabando y le iba mudando la cara. Le iba mudando la cara y decía, no doy crédito. Sí, sobre esa rueda, ¿qué puede haber sobre esa rueda? 5.000 kilos, apoyado en carga violenta, en carga brusca, sobre esa rueda, sobre una cosa de pajitas que pesa 3 gramos. No doy crédito. Entonces le grababa. Entonces, a partir de ahí el hombre es como si se hubiera transmutado. ya me seguía a todas partes como un gurú, ¿no? Sí, ese es el secreto en la naturaleza. Las cosas resisten lo que se llama por fragmentación de esfuerzos. Muchos pequeños esfuerzos a la vez o muchas pequeñas piezas resistiendo a la vez son más eficaces que una gorda. Entonces si das con la geometría adecuada y con la multifragmentación de piezas, puedes encontrarte una sorpresa monumental. Por eso la mezcla del vacío y todo lo que estamos hablando hace que puedas tener algo muy resistente sin necesidad de grandes vigas. Claro.
y de grandes estructuras. Eso sorprende, ¿eh? sorprende muchísimo. Hicimos una exposición ¿dónde fue? En Coimbra. Y teníamos también una estructura de pajitas y estaba como el ministro de Ciencia y le pusimos encima un peso, una estructura, pues yo creo que 10.000 kilos voy a tener aquí. Entonces el hombre decía, pero como pues esta es la pajita del refresco que me tomo, ¿cómo puedo aguantar un ancla encima? Lleva algo dentro, seguro que tiene truco. Sí, el hombre estaba así como interesado, decía, esto es un milagro, digo, ¿no? Que no es ningún milagro, que así funciona la naturaleza, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo muy sencillo, la vértebra de un salmonete, que mira que es pequeño el salmonete, la vértebra de un salmonete, que es minúscula, tiene el mismo resistencia a la rotura que un mármol, 1.200 kilos centímetro cuadrado. ¿Qué me dices? La vértebra de un salmonete. Y la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué hace eso? Resistencia a compresión pura, ¿no? ¿Y por qué hace eso? Es ese equilibrio entre materia y vacío. Qué maravilla. Hay un edificio que has hecho en Madrid, que es la embajada de... Bueno, varios edificios dentro de la embajada de China. Y ahí mezclas un poco estructuras externas y adecuas según lo que es la parte de la residencia como la zona de eventos. Cuéntanos un poco ese proyecto. Fue muy curioso. Fue un concurso que nos invitaron a varios arquitectos y creo que éramos 5, concurso por invitación, lo ganamos nosotros, pero al ir a ver el solar, primero pues dije, esto me suena, qué raro, yo juraría que he estado aquí, claro que había estado ahí. Era el antiguo colegio San Estanislao de Kostka, donde yo había cursado el colegio, que lo tenía que derribar. Tú fíjate que el sueño de todos los niños, ¿no? Demoler tu propio colegio, ¿no? Pues yo he podido hacerlo, he podido cumplir ese sueño, demoler mi propio colegio. Te habrás quedado con algún trocito, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, el asunto es que la parcela pues nos pedían varias cosas, ¿no? Pues un edificio de banquetes, unos edificios de viviendas, de oficinas, todo muy apretado. Y todo muy mal puesto con la orientación. Como el colegio no lo tiré entero, sino solo tiré la mitad, pues había mucho ruido de colegio. Los edificios, como había muchos en esa parcela tan pequeña, pues no podíamos colocarlos bien orientados. Entonces nos ocurrió recurrir a la naturaleza. ¿Qué podíamos hacer para evitar tanta radiación, tanto ruido, Y entonces pues ahí apareció lo del nido. El nido no deja de ser una secuencia de capas. O mejor y más que el nido, apareció el nido por una parte y vamos a poner como las castañas, ¿no? Esos frutos que están formados por distintas pieles una dentro de otra. Entonces en los edificios de viviendas pues hicimos, esas dos cosas tienen como una forma que se mete dentro de otra y a su vez está forrada por un nido. El nido es un jardín vertical. De tal manera que con eso lo medimos y vimos que habíamos reducido el 80% de radiación solar que tenía. Eso pues, redunda en un ahorro muy importante de necesidad de aire acondicionado porque el sol directo no llega al edificio, llega a la luz. No calienta, claro. No calienta, se refrigera. Y en el caso del edificio de banquetes pues era algo parecido, ¿no? Lo que hicimos fue crear como una capa exterior entre cristales y el techo y tal, para que hubiera dentro, es decir, con el concepto de caja dentro de caja, ¿no? Y que hubiera aire en circulación entre las dos cajas. Y aprovechamos que entre la caja exterior y la caja interior pues hay que colocar las escaleras. Pero ahí el edificio de banquetes utilicé una estrategia más interesante, porque estaba muy mal puesto respecto del sol y no teníamos otra posición, ¿no? Entonces, como hacen los cactus pliegan a superficie, porque la mitad del cactus está en sombra, pero la mitad de la parte que está en sol también está en sombra. Por eso están plegados así, para darse sombra a sí mismo. Y la fachada exterior del edificio la plegué, como si fuera un cactus. También, como tú lo ves ahí en la calle Arturo Soria, pues aunque le esté pegando el sol de lleno, siempre hay una parte que está en sombra. Con lo cual, vuelves a necesitar menos cantidad de aire acondicionado. Pero siempre necesitas algo, pero menos cantidad que si le estuviera pegando el sol. De todas maneras, en el caso de las residencias, como tú dices, al hacer un jardín vertical, claro, también la propia sudoración, como hablábamos en nuestra primera sesión, la humedad de las hojas y todo esto refresca y también hace que baje la temperatura. Claro. ¿No? En ese jardín vertical quisimos rizar el rizo un poco más, porque la cultura china le gusta mucho el tema de vegetación, tema de pajaritos como los que suenan, tema de olores, tema de flores. Entonces plantamos plantas para que la floración de cada planta tuviera que ver con la estación, para que siempre hubiera flores de distintos colores y para que los pájaros que vinieran en cada estación fueran distintos y emitieran sonidos distintos y olores distintos. Ahí fuimos un poquito más allá que simplemente colgar unas vegetaciones. Y ahora cuando pasas ahí, según la estación, pues a lo mejor ves que el jardín entero es rojo, o el verde, o es amarillo. Es un extra. Al final, ¿qué es lo que consigues? Primero, el jardín es bonito de ver, pero desde dentro lo que tenemos que tener cuidado era que si tú sales a tu terraza, pues no tengas una pantalla verde que no ves nada, sino que había que jugar con cierta estrategia para que la vista sea permeable, ¿no? Entonces creamos como una estructura así de cuadraditos que da como ventanas. Entonces las columnas y las vigas de esos cuadraditos muy grandes, como de 3x3 metros, ¿no? Muy grandes, pues esa estructura es la que llevaba dentro de las columnas y dentro de las horizontales como unas
maceteros muy grandes, ¿no? Todo era una maceta grande. Entonces consigues el efecto de jardín, porque claro, a lo mejor el sol va en una dirección, pero el jardín va dando la vuelta, con lo cual en un momento parece que es tangente y no entra el sol dentro. Y justo cuando pega de frente por el agujerito, pues sí que entra el sol, pero en un conjunto general no es así. Entonces, resultado final, hicimos unas pruebas con unas cámaras térmicas para ver cómo reaccionaba el edificio ante la radiación. Y sí que vimos que habíamos reducido pues, casi un 80% en el caso de los apartamentos, que es una cantidad muy grande, ¿no? Eso, a los que están dentro, pues menos aire acondicionado, menos gasto y se sienten igual de a gusto. Oye, vamos a terminar esta segunda sesión. Tengo un diccionario, uno de tus libros es un diccionario de arquitectura. Buscando en el libro me apareció hipersuperficies. ¿Qué son las hipersuperficies? ¿Y no se te ocurrió otra palabra más fácil? Bueno, sí, tengo otra aquí que me resulta más divertida, que es palincesto. Sí, vale. Entonces te doy a elegir entre una y otra. No te vuelvo a regalar un libro. Vaya dos palabras que se te han ocurrido. Las más difíciles. Pero si me parecieron fantásticas. Las más difíciles que pueden ser. Una hipersuperficie sería, por ejemplo, o un edificio hipersuperficial, el edificio de Frank Gehry, el Guggenheim de Bilbao, donde la cáscara es mucho mayor que la estructura. Hay otros edificios, por ejemplo, que serían muy poco hipersuperficiales. Pues podríamos poner un ejemplo, pues lo que hace Calatrava en Valencia, donde la estructura es de la osamenta del edificio y luego la superficie es muy poca. Y en la naturaleza no se da este fenómeno tan exagerado de qué es una hipersuperficie o una hiperestructura, porque las dos cosas están como mezcladas. Tú ves un bivalvo que parece que es un bivalvo, esto es una superficie, bueno, pero es que está plegada, también es estructurada. Pero en arquitectura sí que se ha dado el estilo, en los últimos 20 años, de edificios que parece que tienen un exceso de pieles, por el caso de Jean Nouvel, por ejemplo, ¿no? Un exceso de pieles, una piel detrás de otra, y un defecto de estructura, o al revés, un exceso de estructura y un defecto de pieles. Entonces, ese es lo que significa el concepto de hipersuperficie. Y luego que una hipersuperficie, claro, cuando tú quieres hacer un edificio con forma hipersuperficial, por así decirlo, tienes una geometría muy compleja de desarrollar. Entonces está asociada con la palabra geodética, o geodesia, ¿no? Entonces sabes que en cualquier forma curva siempre hay una línea recta que es la que tiene menor pendiente o menos. Entonces, para subir cualquier cosa, los burros siempre van por la línea de menor pendiente. Entonces la línea geodésica es la que te ayuda a poder construir esa hipersuperficie. Luego, pues claro, no te sirve un cuadrado, un círculo, un triángulo, para esto no puedes utilizar esta geometría, necesitas esa matemática geodésica, ¿no? Y la de palimpsesto es como, imagínate que tú un día caminando por la calle te encuentras un papel antiguo y descubres que ese papel antiguo es un pergamino egipcio, por ejemplo, ¿no? Es mucho descubrir, ¿no? Entonces te llevas a casa este pergamino egipcio y dibujas sobre él. Y al estar dibujando sobre él, descubres que, curiosamente, detrás del dibujo que hay en el palimpsesto hay otro. Lo descubres casualmente. Bueno, eso tiene que ver con la palabra huella. Entonces, los arquitectos modernos, los de ahora, nos gusta mucho trabajar con huella. Es decir, una huella es como un resto de una cultura anterior, que la utilizamos como un estimulante, como un inspiracional, para dibujar sobre esa huella, sabiendo que además dentro de un tiempo volverá otra huella que pondremos encima. Pues es lo mismo de la teoría de capas. Una capa encima de otra, encima de otra. Pero con historia, una capa con historia. Claro, pero eso es lo que tiene que es palimpsesto. Palimpsesto es dibujo hecho sobre pergamino antiguo que deja entrever un dibujo hecho anteriormente, ¿no? Y la suma de todo eso genera un dibujo difícilmente entendible, pero muy inspiracional, muy sugerente. Todos los arquitectos, ahora cuando dibujamos o cuando ideamos, utilizamos esas palabras de inspiracional, porque es un dibujo que todavía no es nada, no llega a ser edificio, pero que nos inspira. Y dice, este dibujo está abierto, seguro que tiene el potencial de ser puntos suspensivos. Bueno, agradecerte, como siempre, esta sabiduría, esta cercanía, esta sencillez a la hora de explicar, que creo que también es muy importante para que la gente pueda disfrutar aún más. Y ahora, fuera de cámara, me vas a hacer con la hoja esa estructura tan complicada para que yo me pueda subir encima, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Ahora mismo, en un ratito. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Vicente.